¿Qué tal? Inicio el taller de electroencefalograma. Anteriormente, los años anteriores, lo que se trataba de hacer era que, bueno, un asistente esté a cargo de todo, pero este año estamos tratando de que tanto los residentes y los asistentes estén involucrados. Como los comenté en el WhatsApp, vamos a tener varios invitados. Casi todos los asistentes de la unidad de epilepsia van a dictar un tema y también epileptólogos de Canadá. ¿Ya? Entonces, las clases van a ser mixtas. Van a ser algunas presenciales, otras virtuales. Y vamos a tratar de grabar todas las clases, ¿no? Porque ese es un tema bien importante y que la idea es que ustedes lo tengan como una base, ¿no? Inicialmente, y puedan recurrir a ella en cualquier momento. Entonces, principalmente los temas encargados de los CR1 son temas básicos, sencillos, ¿ya? Que ustedes lo van a hacer cuando utilicen el electroencefalograma. Y los temas más especializados son ya para los asistentes. Bueno, Max, puedes empezar, por favor. Sí, bueno, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Vamos a empezar con el tema de máquinas y filtros del taller de electroencefalograma. Entonces, para empezar, las máquinas de electroencefalograma, hemos visto todos que el electroencefalograma es un procedimiento que permite medir la actividad eléctrica del cerebro, y para eso tenemos dos máquinas actualmente. Tenemos la máquina digital y tenemos la máquina análoga. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Es que la máquina análoga percibe las señales que provienen del cerebro mediante los electrodos, y esto genera un movimiento de una aguja. Y esta aguja es la que hace principalmente el trazado que uno puede ver, a diferencia de la máquina digital en la cual uno ya lo puede ver en una pantalla. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Por qué existen y todo eso? Evidentemente la digital tiene muchas más facilidades, te permite cambiar filtros, ver la frecuencia, ver sensibilidad, ver velocidad, te permite verlo cuando tú más te parezca, te permite compararlo con varios observadores, te permite guardarlo, te permite tener muchas más cosas que no te da una análoga, porque incluso hasta lo puedes mandar por correo en el peor de los casos. En cambio, un análogo va a ser un poco más difícil porque es algo físico, es algo único, es algo que incluso hasta tiene una limitación de los electrodos, o mejor dicho, de los canales que recibe. Una digital tiene muchos más canales y es mucho más sencillo su uso. Entonces, vamos a ver que esta máquina digital tiene varias partes. La primera, que creo que ya es muy conocida por todos nosotros, es esta cajita jack, que es la cajita donde van los electrodos. Como hemos podido observar, cuando nosotros colocamos los electrodos tienen una disposición específica, y cada una de esas disposiciones específicas está diseñada también en la cajita. Ahora, más o menos cómo es que se produce o se interpreta esta señal es más o menos. El cerebro tiene su señal. Entonces lo que uno hace es colocar electrodos en regiones específicas. Los electrodos captan ese potencial, pero lo que tú no ves, porque finalmente, bueno, esto es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, lo que tú ves acá no es lo que capta un electrodo, es lo que capta un canal. Y un canal es la región comprendida entre dos electrodos. Y lo que tú ves es la diferencia de potencial que hay entre esos dos electrodos. Ahora, esa diferencia de potencial, cada electrodo capta un potencial, se capta una diferencia de potencial, se amplifica, se pasa en un filtro y ya tienes una señal continua. Y esa señal continua tiene que ser digitalizada. Y para eso hay otro procedimiento también, y por eso es que esta máquina, y por eso es la razón de esta exposición. Entonces, lo primero que tenemos es la cajita. Después vamos a tener la calibración. La calibración es el proceso que nos permite verificar si es que nuestro electroencefalograma está con los criterios o con todas las características suficientes necesarias para ver que va a ser un adecuado trazado. Y usualmente lo que se hace es comparar el voltaje de los electrodos con un voltaje ya conocido. Entonces, nuevamente, tenemos el electrodo que capta la señal, tenemos un canal que evalúa la señal entre los potenciales de dos electrodos, y esta diferencia de potencial va a ser amplificada. Entonces necesitamos de un amplificador. El amplificador lo que hace es aumentar la señal de microvoltios a voltios. ¿Por qué? Porque la señal del cerebro es una señal muy pequeña,
y lo que tú necesitas es tan pequeña que, o sea, a simple vista no lo podrías ver si es que no, por esa razón es que tú necesitas de un amplificador. El amplificador lo que hace es aumentar la longitud del tamaño de esa señal. Y usualmente cuando se forman estas señales que hemos visto es producto de una diferencia de potencial. Ahora, esa diferencia de potencial, ¿de dónde sale? Sale del electrodo que tú estás midiendo con otro electrodo que tú conoces o una carga ya conocida. Ahora, usualmente se utiliza el término input 1 para ver el electrodo que tú estás midiendo y input 2 para ver el electrodo de referencia. Entonces, siempre se habla de una deflexión de la onda. Si la onda va hacia abajo, probablemente sea porque la referencia es más negativa. Y al revés, si la referencia o el input 2 es más positivo, la onda tú lo vas a ver hacia arriba. Ahora, la sensibilidad es un término que mide qué tanto voltaje es necesario para mover la aguja 1 milímetro. Evidentemente la sensibilidad normal es de 7 milivoltios por milímetro, que quiere decir que tú para mover 1 milímetro la aguja necesitas un potencial de 7 milivoltios. Entonces, si tú aumentas la señal, vas a tener unas señales más pequeñas y si tú disminuyes la sensibilidad, vas a tener señales más altas. ¿Por qué? Vamos a ponerlo en específico. Si tú tienes una sensibilidad de 7 milivoltios, que es la sensibilidad estándar, si tú la subes a una sensibilidad de 10 milivoltios, eso quiere decir que para mover 1 milímetro la agujita, tú necesitas aplicar más voltaje. Por ende, tú vas a ver que el gráfico va a hacerse más pequeño. ¿Por qué? Porque va a ser más difícil que la agujita se mueva. En cambio, si tú bajas la sensibilidad, por decir, pasas de 7 milivoltios a 3 milivoltios, lo que vas a ver es un gráfico mucho más grande. ¿Por qué? Porque vas a necesitar menos voltaje para mover la aguja 1 milímetro. Y entonces, el voltaje que usualmente tú tenías, que puede ser, que si tú le bajas la sensibilidad va a ser mucho mayor a lo normal, vas a tener entonces un gráfico mucho más grande. Bueno, este sí, este es un gráfico donde podemos ver cómo a medida que se va aumentando la sensibilidad, va disminuyendo el tamaño del trazado. Creo que cuando a Ajá. veces hay artefactos, creo que te enseña a ti nomás, Ujú, aumentamos la sensibilidad para ver cuáles son los electrodos que pueden estar artefactados. ujú. Entonces, de ahí la explicación que está dando Mauro. Aumenta la sensibilidad, se vuelve Se más vuelve más chiquito. pequeño, Y por ende el artefacto se vuelve mucho más, más visible, notorio. más llamativo. Luego, hay un término que se llama impedancia, que es que cada electrodo tiene una impedancia. Impedancia es la resistencia que tiene al paso de la corriente continua. Y esta resistencia que ofrece el electrodo, eso se denomina impedancia. ¿Para qué nos ayuda la impedancia? Lo que nosotros podemos ver aquí, miren, cada electrodo tiene una impedancia, tiene un sensor de impedancia. Es que si la impedancia usualmente es mayor a 5 kiloohms, eh, es muy difícil de que pase corriente por allí. ¿Y eso por qué nos sirve? Porque la principal causa de una impedancia aumentada en un electrodo es que ese electrodo no está bien colocado o está suelto. Entonces, evidentemente no vamos a tener un buen pasaje de la corriente por ahí porque simplemente no está haciendo contacto. Entonces, si no hace contacto no lo sensa, si no lo sensa no podemos ver nada. Y bueno, por último, para hablar ya de los filtros, cuando yo tengo una señal, esa señal que ya ha sido amplificada, que ya lo puedo ver, yo tengo que específicamente seleccionar la señal que a mí me interesa. Y la señal que a mí me interesa es la señal que proviene del cerebro y esa es usualmente entre 1 y 30 Hz. Por eso es que vamos a tener filtros de alta frecuencia, de baja frecuencia y filtros de 50 a 60. Primero vamos a empezar con los filtros de 50 a 60 porque estas son máquinas electrónicas. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden verse interferidas por la corriente que está en la corriente. Y esos filtros de 50 a 60 impiden que las ondas mayores a 50 o 60 Hz puedan interferir en el trazado que yo deseo. O sea, van a eliminarse todas esas ondas. Al igual que este tipo de filtros, los filtros de frecuencias altas y frecuencias bajas eliminan. Si es de frecuencias bajas, eliminan los ondas lentas o las ondas
las pequeñas modificaciones que puedan alterar el análisis de mi electroencefalograma. Al igual que en las ondas, al igual que los filtros de ondas grandes, que usualmente son más de 30 Hz, que lo que hacen es eliminar todas las ondas que tienen más de esa frecuencia. Y en este caso, en el caso de las ondas, de los filtros de ondas altas, es que incluso pueden haber actividad epileptógena que no pueda, o sea, una desventaja es que cuando hay una actividad epileptógena vamos a tener que, como tú lo estás aplicando un filtro en el cual todas las señales más de 30 Hz se están eliminando, se te puedan pasar ciertos picos de actividad epileptógena si tú utilizas este filtro. Y bueno, por último, para hablar ya más que todo de la transformación de digital a análogo, cuando nosotros tenemos una señal que se obtiene del cerebro, esta es una señal continua. Y esta señal continua directamente se traduce, favorece el movimiento de las agujas en un, en una máquina que es análoga y bueno, se da el trazado. Pero en una máquina digital, la máquina digital no puede interpretar esa corriente continua, por así decirlo. Lo que hace una máquina digital es partir esa corriente continua en pequeños diferenciales distribuidos en puntos de tiempo bastante pequeños y obtiene como una suerte de pequeña información, de microinformaciones a partir de todo el largo de la corriente continua y a partir de esa pequeña información que obtiene en puntos específicos es que forma una interpretación digital de la imagen. No es la misma, no es tan sencillo pasar de una señal continua a una señal digitalizada porque son dos máquinas distintas y porque son dos maneras diferentes de interpretar esa información. Luego tenemos la precisión, que bueno, tiene que ver mucho con la tasa de muestreo, de en qué momento los puntos en los que se toman, el número de la amplitud. Y bueno, lo último que vamos a ver aquí es el monitor, las características, que es básicamente parecido a un pedazo de papel, o es la forma como se está llevando a cabo el trazado. En sentido horizontal, más de un segundo, debe ocupar 25 milímetros de ancho y en sentido vertical, pues son 15 milímetros. Una buena resolución te tiene que proveer más o menos 1024 puntos entre dos horizontales y dos verticales. Y bueno, eso es todo lo que he podido decirles respecto a la máquina y a los filtros. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Eso, ¿qué filtro es lo que usamos? O sea, usamos el de 50-60 y tenemos que utilizar filtros de frecuencia baja y frecuencia alta. Frecuencia alta para que no se pasen o sea, porque tú necesitas la actividad del cerebro que sea entre 1 y 30 y tú necesitas filtrar filtrar solo la actividad que sea entre 1 y 30. O sea, si tienes un filtro de 50-60, es el tope, ¿no? Claro, O sea, agarras la de 1 y 30 sin ningún inconveniente. claro. Pero si fuera una señal mayor a 60, ya no lo captaría. No, ya no lo captaríamos. Por ende, si tuviese una descarga epileptógena, por decir que sería más de 60, no lo consideraría, lo eliminaría. Lo eliminaría. Eso también es importante, ¿no? ¿Tienes alguna imagen de cómo se ven los filtros de tu equipo? De nuestro equipo no. ¿O algún, lo que tengas de libro? Lo que tengo de libro es esto de aquí. Con el filtro de 60 prendido y es con el filtro de 60 apagado. Que se ve un poquito más grande. Con el filtro de 60, ¿cómo se ve? Con el filtro de 60 prendido se ve el trazado normal, pero con el 60 apagado, al menos aquí en esta derivación se puede ver que está un poquito más grueso, un poquito más grande. Igual aquí en esta derivación se ve un poquito más grande. Cuando está prendido se ve un trazado mucho más fino, a diferencia de este que es un trazado un poquito más tosco en ciertas partes. Claro, ¿no? Cuando el filtro de 60 está apagado, se observa que hay mayor interferencia, simulación. Claro, Las ondas se observan muy altas, muy difusas, ¿no? Tú lo ves y dices artefactado. claro. Lo que tenemos que ver ahí son eso, ¿no?
¿Qué más hay que tienes que evaluar en la máquina? De la... De esto, pues, algo más, creo que ver más que todo la interferencia y verla, o sea, siempre hay como una referencia de o sea, del potencial que se obtiene, siempre es una diferencia entre el potencial del electrodo y un potencial conocido, que puede ser el cable axial. A ver, Claro. súbele esa. Ah, y la impedancia, eso también. Entonces cada electrodo tiene una impedancia. Cada electrodo tiene una ¿Y impedancia. qué pasaría si el cabello está húmedo? No, la impedancia va a salir alta porque no va a coger bien Entonces, de ahí y no va a es pasar la corriente. importante que los pacientes se laven la cabeza. La noche anterior o después de 2 días de que se comió electro, pues se lave rapidito para que pueda mejorar la señal eléctrica, ¿no? Porque si tienes un paciente que está todo sin bañarse, el cabello va a estar grasoso, húmedo, entonces no va a haber una buena cobertura eléctrica. No va a transmitir. Tenemos tres cosas en trance. La tercera, que ahorita voy a este licenciado que Por ejemplo, este es un artefacto por mal contacto. Aquí está y se pierde. Se pierde. A ver, ¿Este cuál es? este es un artefacto por mal contacto. O sea, Ah, cuando por la no, impedancia. por la impedancia. Eso es lo que suele pasar cuando tenemos varios artefactos en el electro. A veces Sí, cuando no se pega bien, ¿no? Cuando lo pegan ahí en el pelo, siempre se le dice bien el abrir, bien el cabello, ponerlo y moverlo cabelludo. Pero ¿qué pasa cuando estamos apurados? ¿No? Lo ponemos a veces en el cabello y se va a ver así una señal alta. Ya, ya saben por qué, porque hay una alteración de la impedancia. Retroceda. Bueno, esto es la medida de cada, o sea, el filtro, por así decirlo, De cada electrodo del... Cada uno tiene un 5 kilómetros. Sí, cada uno de... Si es más, probablemente sea porque no esté bien colocado el electrodo, esté suelto. Esa es la sensibilidad. Ya hemos visto la sensibilidad. En esas ondas, ese canal explica esto del input. Ya, el input sale, el input es cualquier potencial, el input 1 y el input 2 son cualquier potencial. Pero si tú quieres medir una diferencia de un potencial que te permita medir efectivamente el trazado del canal, el input 1 tú lo vas a conocer y el input 2 tú vas a coger cualquier otro electrodo que esté cerca que tú también lo conozcas o una corriente que tú ya conozcas que es una corriente constante que tú ya conozcas que no va a variar. De manera que, como es la misma para todos los electrodos, tú vas a encontrar, eso ya no te va a hacer ningún artificio adicional y te va a permitir medir de manera más precisa la diferencia de potencial de la zona que tú deseas. Entonces, acá te decía que o sea, dependía mucho la deflexión si se iba arriba o hacia abajo. Si se iba hacia abajo era porque probablemente el input 2, que era el input conocido o tu input de referencia, era más negativo que el input que tú estabas evaluando. Y si se iba para arriba era porque el input conocido era más positivo que el input que tú estabas evaluando. Ahí lo que tienes que tener en cuenta es que una onda hacia abajo es positiva o negativa. Una onda hacia abajo, positivo. En toda neurofisiología, las ondas, cuando son hacia abajo, van a ser positivas y cuando son hacia arriba, van a ser negativas. Eso ustedes lo tienen que tener claro. Ahora, lo que más trata de explicar el input 1 y el input 2, que cuando nosotros veamos, creo que la otra es derivación, cuando veamos el sistema 10 ley y todo ello, no solamente es el único sistema, hay varios. Algunas veces no solamente se promedia un canal, bueno, perdón, un input terciario protocolar, no puede promediarse con uno grave promedial, que es un promedio de todo. Se compara, comparas un punto con el otro punto. Esa comparación es de un canal. ¿Verdad? Eso es de un canal. Entonces, va a depender qué tan negativo esté un punto o qué tan positivo lo esté. El promedio es lo que se va a observar en la onda del canal.
sensibilidad siempre pide, normalmente el estándar es 7, pero ustedes lo pueden subir o bajar para poder diferenciar dónde está su artefacto. La impedancia de la misma forma, ¿no? Tener todas las condiciones adecuadas en el cabello, ¿no? Principalmente en el cabello. Y bueno, no solamente en ello, pero a veces el cable también, ¿no? Puede estar un poco desconectado y todo, ¿no? Entonces, para que tenga mejorar la señal. Ahora, también se puede alterar la impedancia por el mismo hecho de que el cable esté cerca a objetos electrónicos, como ya creo les ha pasado a muchos, ¿no? Cuando está cerca al metal, cuando a veces está funcionando el colchón inflable, el colchón neumático, o hay cable cerca, entonces se ve que va a aparecer un montón de artefactos. Cuando se mejora todo ello, pues la impedancia, todo lo que sucedió mejora. Y bueno, creo que, y bueno, el filtro, ¿no? El último que se ve es el